El mensaje se llama ¿Por qué no cambio? ¿Cómo se llama el mensaje? Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: ese mensaje es tu mensaje. Ahora, con lo que quiero iniciar en esta noche es con la siguiente expresión. Levanta tu mano derecha y repite: Dios me ama tal y como soy, pero jamás me deja tal y como estoy. Amén. Ahora, ¿a qué me refiero con esta frase o con esta expresión? Mira, siempre que Dios llega a nuestras vidas, nos llama, nos ama tal y cual somos, con nuestro pasado, con nuestro pecado, con nuestra pobreza, con nuestra miseria. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, sí o no? ¿A qué me refiero? A lo que me refiero es que cuando Dios llega a nuestras vidas, llega en el momento que más lo necesitamos. Pero, repita conmigo, pero siempre que Dios entra a nuestras vidas, Él empieza a transformarnos. Mira, la Biblia dice que cuando David tenía 15 años, era un jovencito y él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que él era un joven, era pastor, era pobre, pero en la medida en que el Espíritu Santo lo va guiando, David pasa de ser pastor a ser matagigantes, pasa de ser pastor a ser un gran líder, pasa de ser pastor a ser un gran rey. Ahora quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque Dios llega a la vida de David y David le toma la mano, y en cuanto va caminando junto a Dios, Dios lo va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Mira, cuando Jesús se encuentra con Pedro, Pedro era pescador, pero Cristo lo transforma en predicador. ¿Qué significa? ¿Lo amó tal cual era? Sí, pero después de que caminó junto a Dios, jamás volvió a ser el mismo. ¿Qué significa esto? Tener un encuentro con Dios es hermoso, sí, pero no solamente estamos llamados a tener un encuentro, estamos llamados a caminar con Él. ¿Por qué? Porque es cuando caminamos junto a Dios que somos transformados, renovados, confrontados y desafiados. ¿Qué significa? Que en la medida en la cual yo voy caminando con Dios, Él va cambiando mi carácter, va cambiando mis actitudes, va cambiando mis hábitos, va cambiando mi temperamento, va cambiando mi forma de ser. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que yo diga que conozco a Dios, pero siga siendo el mismo. ¿Por qué? Porque si una persona conoce a Dios, pero no cambia, es una persona que no camina bajo la voluntad de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando el texto bíblico se refiere a que todos somos nuevos en Cristo, se refiere a nuestra condición espiritual. Estábamos caídos en el pecado, pero ahora entramos a la gracia, a la dimensión de la gracia. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Pero somos nuevos espiritualmente, pero necesitamos ser transformados en nuestra mente, en nuestro carácter. ¿Me voy explicando hasta aquí? Eso explica por qué tú muchas veces conoces a gente que está en la iglesia, que está en el servicio, predica la palabra, pero no cambia sus actitudes. Mira, yo conozco gente que antes era la señora chismosa de toda la colonia, de la cuadra y la banqueta, pero como fue un retiro y se encontró con Cristo, ahora cambió la cuadra por la parroquia, la banqueta por el grupo de oración. Ya no es la chismosa de la colonia, ahora es la chismosa de la parroquia. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo, pero no ha dejado de ser chismosa, metiche, criticona, habladora, argüendera, lengua venenosa. Voltea a ver a la persona que está a un lado, voltea a ver y le vas a decir: esa era toda para ti, papá.
¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir siendo transformados. Con todo respeto, a veces sabemos algunos hermanos que estamos en Cristo en el grupo y seguimos teniendo los mismos feos modos. Somos tóxicos, peleoneros, chocosos, sangrones, sentiditos. ¿Cuál es el problema? Que si no estás cambiando, se nota que no estás orando. Va de nuevo. Si no estás cambiando, se nota que no estás orando. ¿Sabes por qué? Porque es en la oración cuando tu carácter es transformado, modelado. ¿Me voy explicando hasta aquí? Miren, la Biblia dice que en una ocasión Moisés estaba en la presencia de Dios. Y cuando Moisés sale de la presencia de Dios, su rostro brillaba, su rostro resplandecía. ¿Qué significaba? Significaba que el rostro de Moisés brillaba porque Moisés venía de estar con Dios. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tú ves a un creyente, a un católico, a un hijo de Dios, y en vez de que su rostro brille de alegría, brille de esperanza, traen una cara de pocos amigos que a veces hasta te da pena, miedo saludarlos. ¿Sí o no? Muchas veces los ves y dices: ¿está encabronado? ¿Está trompudo? ¿O quiere beso? Andan con una cara que no lo digo más fuerte porque está la grabación, pero a lo que me refiero es que a la persona que no hace oración se le nota en la cara. Voltea a ver a la persona que está a un lado, voltea a ver, voltea a ver, voltea a ver, voltea a ver, y tú te vas a dar cuenta qué tanto hace de oración. ¿Sí me explico? Yo no sé si te ha pasado que muchas veces vienes todo triste, todo estresado, llegas a la oración, estás con Dios y sales hasta cantando: Dios está aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pasaste tiempo con tu Señor. Y el Señor, después de pasar tanto tiempo con el Señor cambia nuestro rostro. Repite conmigo: estamos llamados a ser transformados. Amén. Un momentito. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, te pedimos que vayas transformando nuestras vidas de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén. Ahora, dice el Salmo 92, versículo 12. Permítame un momentito. Por favor, el texto bíblico de la higuera que no da fruto. Oye, revivió. 92, verso 12. El justo florecerá como la palma y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué dice la palabra de Dios? El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Miren, dice Proverbios 4, versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento en resplandor hasta que el día es pleno. Pregunto, ¿cómo va la luz de la aurora de los que son justos? Pregunto yo, ¿quiénes somos justos? Que levante la mano, ¿quién es justo? No tengan miedo. Somos justos no porque seamos santos. Cuando se refiere al texto bíblico de que somos justos, es porque somos justificados por Él. ¿Qué significa esto? Significa que yo soy pecador, pero Él murió en la cruz por mí. Y cuando a mí me presentan delante del trono de Dios, el Señor dice: yo morí en la cruz por Él y derramé mi sangre por amor a Él, porque nosotros creemos en Jesús, en su justicia. Entonces, ¿qué significa?
que delante de Dios nosotros somos justos, no porque seamos buenos, sino que somos justificados por su sacrificio. Amén. Entonces, a eso se refiere el texto bíblico. Los justos, ¿quiénes somos? Los creyentes, los que creemos en Jesús. Ahora, el texto bíblico dice: serán como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Cómo va la luz de la aurora? ¿Cómo va la luz de la aurora? Ahora, entiende esto, entendamos esto. ¿Cómo tiene que ir nuestra vida? ¿Cómo tiene que ir nuestro tiempo de oración? ¿Cómo tiene que ir nuestro servicio? ¿Cómo tiene que ir mi relación de familia? ¿Cómo tiene que ir mi relación de pareja? ¿Cómo tiene que ir mi economía? ¿Cómo tiene que ir mi tiempo de estudio? ¿Qué significa este texto bíblico? Significa que los hijos de Dios, los creyentes, estamos llamados a prosperar en cada una de las áreas de nuestra vida. Mira, la Biblia dice en un texto bíblico: hijo mío, deseo que prosperes en tu vida como lo haces en tu alma. ¿Qué significa? Significa que la prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas no solamente es espiritual, sino que el Señor quiere que prosperemos en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces sabemos gente, y lo voy a decir con mucho amor y mucha delicadeza, habemos gente que somos muy espirituales, pero económicamente estamos muy limitados. Habemos gente que somos muy espirituales, pero familiarmente dejamos mucho que desear. Andamos afuera evangelizando cuando nuestra casa está patas para arriba. Andamos visitando enfermos y personas. No estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo de que ordenemos, cuando muchas veces los que más necesitan a Cristo son tus propios hijos. Por eso dice: hijo mío, deseo que prosperes en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Tu alma. ¿Qué significa? Que así como crecemos espiritualmente, tenemos que crecer económicamente, intelectualmente, en oración, en relación familiar, en servicio, en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque a veces nos volvemos tan espirituales que ya casi te tienen que bajar con una reata para que te bajes, ¿no? Andas muy místico, andas muy elevado, y te ven los de tu casa y los de tu familia y dicen: ¿y ahora este qué? Ya le lavaron el coco en la iglesia, ya lo hicieron fanático. ¿Por qué? Porque hace falta que lo que hemos aprendido espiritualmente se refleje en las demás áreas de nuestra vida. Y a lo que quiero, por eso la Biblia dice: escucha, busca primeramente el reino de los cielos. ¿Y después qué sigue? ¿Y todo qué? Y todo se dará por añadidura. ¿Por qué? Porque si creces espiritualmente, tienes que crecer económicamente. Si creces espiritualmente, tienes que crecer en tu familia. Si creces espiritualmente, tienes que crecer en los demás hábitos de tu vida. Busca el reino de los cielos y todo se dará por añadidura. Lo primero es crecer espiritual, y después todo lo demás se da por añadidura. ¿Por qué se da por añadidura? Porque pasaste tanto tiempo en la presencia de Dios que reconociste que tu familia está mal y hay que componerla. Pasaste tanto tiempo en la presencia de Dios y recibiste sabiduría para trabajar y para prosperar, y recibiste abundancia. ¿Me explico? Ahora quiero que entendamos esto. Prosperar no está mal. La palabra prosperidad no tiene que ver con dinero. La palabra prosperidad tiene que ver con vivir en el propósito de Dios para tu vida. Prosperidad no tiene que ver con dinero. Prosperidad tiene que ver con estar alineado a la voluntad de Dios y vivir bajo su bendición. Amén. Mira, en una ocasión llegaron con un predicador muy rico, un predicador millonario, y le quisieron hacer una entrevista y le dijeron: oiga, hermano predicador, ¿usted es rico? ¿Usted es millonario? Y él simplemente se rió, contestó y dijo: no, yo no soy rico, yo soy millonario. No soy millonario, yo soy bendecido. ¿Qué significa? Significa que prosperidad no tiene que ver con dinero. Significa que prosperidad significa en mantenerte en la bendición de Dios. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, yo te pido que así como prosperas mi alma, prosperes mi familia, mi trabajo, mi matrimonio, cada área de mi vida, porque en cada área te necesito. Un aplauso al Señor.
Ahora, algo que tenemos que hacer es rompernos. Miren, a mí me encantó mucho la enseñanza que Víctor dio hace 8 días. Y en este momento yo me alineo a lo que él predicó hace 8 días. Muchas veces nosotros no accedemos a bendiciones nuevas, no porque Dios no te las pueda dar, sino porque a veces nosotros no tenemos la capacidad o estamos listos o preparados. Miren, hay una parte en la cual Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: y hay muchas otras cosas más, pero aún no están preparados, listos. O sea, ¿qué les estaba queriendo decir Jesús? Tengo otras cosas que enseñarles, tengo otras cosas que decirles, pero todavía no se las puedo decir. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Si tú tienes un examen de matemáticas de prepa, ¿se lo puedes dar a un niño? ¿Por qué? Porque todavía no está su mente lista y desarrollada para comprender esa situación. Entonces, espiritualmente hay cosas que no estás preparado para comprender porque todavía no te has alistado. Por eso Jesucristo les dijo: hay cosas que yo les puedo enseñar, pero no están listos. No es que yo no se las predique, no es que no se las enseñe, la cabeza no te da. Amén. Entonces, ¿qué significa? Lo que quiero decir en este momento es que hay que romper muchas estructuras mentales. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo más sagrado, lo más valioso que el Padre tiene? Su Hijo. Pero la Biblia dice que Él ya lo entregó, lo sacrificó por amor a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Repite conmigo: Dios ya me dio lo más sagrado, lo más valioso, lo más especial, que es Jesús. Ahora, ojo, muchas veces vamos a orar y le decimos al Señor: Señor, ¿me podrás bendecir con un trabajo mejor? Si quieres, si puedes. Señor, ¿me podrás bendecir con un coche mejor, una casa mejor, con una mejor oportunidad? Si quieres, si puedes. Señor, ¿me podrás sanar de esa enfermedad tan difícil, tan complicada, de la que muchas veces muchos se sanan? Si quieres, si puedes. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces le pides con miedo, como si Él dijera: no, eso no te lo quiero dar. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Mira, pregunto yo: ¿Dios ya dio lo más sagrado, sí o no? Si Dios ya dio lo más sagrado, ¿crees que no te puede dar una mejor condición económica? Claro. Si Dios ya te dio lo más sagrado, ¿crees que no te puede sanar de tu enfermedad? Claro. Si Dios ya te dio lo más sagrado, ¿crees que no puede hacer ese milagro? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que a veces le pedimos a Dios con miedo. Pero cuando tú entiendes que lo más valioso ya lo dio y que todo lo demás que le pidas después de Jesús es más fácil y menos complicado. Amén. ¿Qué significa? Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces, ojo con esto, si Dios ya te dio hijos, ¿no te va a dar para darles de comer? ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios te dé hijos o que te dé pan? ¿Que te dé pan? Entonces, si ya te dio lo más difícil, ¿no te va a dar lo más fácil? Si Dios ya te dio familia, ¿no te va a dar un techo? Si Dios ya te dio familia e hijos, ¿no te va a dar el trabajo para mantenerlos? Exacto. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nos desesperamos y decimos: ¿cómo voy a sacar adelante a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar el otro? ¿Sí me explico? Con todo respeto le voy a decir: si Dios ya te dio vida, ¿no te va a dar pan? ¿No te va a dar calzado? ¿No te va a dar todo lo necesario? ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que nos estorba a veces son nuestras ideas y pensamientos. Amén. Voy a lo más importante porque ya se me está haciendo tarde. Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. En este momento yo voy a compartir algunas ideas de cómo nosotros alinearnos para recibir la bendición. Repite conmigo: me debo alinear
Para la bendición. Mira, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, porque ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así en adelante de fruto, y si no, córtela. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, la palabra de Dios en este momento nos está hablando de la higuera que no da fruto. Repite conmigo: la higuera no da fruto. Voltea a ver a la persona que está a un lado. Voltea a ver y le vas a decir: caras vemos, frutos no sabemos. Ahora, lo primero que te quiero enseñar es lo siguiente. ¿Dónde estaba plantada la higuera? ¿Dónde estaba plantada la higuera? En el viñedo. Repite conmigo: viñedo. El viñedo, ¿qué significa bíblicamente? El viñedo bíblicamente significa la iglesia. ¿Qué significa el viñedo? ¿Dónde estaba plantada la viña? Digo, la higuera. Entonces significa que es una higuera que estaba en el lugar correcto. ¿Sí o no? Pero el problema era que no daba. Y cuando llegó el dueño, se acercó y se dio cuenta que no daba nada. Voltea a ver a la de junto y dile: igualito que tú no das nada. Amén. Y en ese momento dijo: córtenla, córtenla. El dueño representa a Dios Padre. El cuidador es Dios Hijo, el que intercede. Por eso dijo: no la cortes, tenle paciencia, espera 1 año más. Ojo, pregunto yo, ¿esta higuera por qué iba a ser cortada? Pregunto yo, ¿la higuera pecó? ¿Robó? ¿Se fue de fiesta? ¿Cometió adulterio? ¿Infidelidad? ¿La higuera nada más no daba? Y por eso le iban a... Quiero que entiendas esto. Lo primero que te quiero enseñar es: el hecho de que estés en un grupo, vayas a la iglesia o vayas al templo a hacer oración, no garantiza tu salvación. Estás llamado a dar fruto. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que decimos: yo ya voy al grupo, yo ya voy a la oración, yo ya voy a la actividad, yo ya voy los miércoles. Sí, estás en el lugar correcto, pero no estás dando fruto. Lo voy a decir con estas palabras, con mucho amor. Habemos muchos que nada más somos calientacillas. Que tenga oídos, que oiga. Si me explico es, vamos a, mira cómo es la gente. Vamos a ver qué tema van a dar. Y antes de venir al tema es, y vamos a preguntar quién lo va a dar, porque a mí me gusta cómo predica Víctor. No, pero a mí me gusta cómo predica Ángel. Pero ¿a quién van a invitar? ¿Quién va a venir a cantar? ¿Quién es el que va a venir invitado? Somos gente que nada más cachando, pero no estamos dando. Y la Biblia dice que el Señor quiere frutos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Sabes qué significa? Que tú vienes aquí. Miren, este lugar es como si fuera un cuartel general. Es un lugar donde descansas, es un lugar donde se te dan armas, es un lugar donde se te activa y sales a pelear. Sales a pelear por tu matrimonio, sales a pelear por tus hijos, sales a pelear por tu casa, sales a pelear por tu familia. Me voy explicando hasta aquí. ¿Sabes cuál es el problema? Que habemos muchos que estamos llenos de oración, estamos llenos de palabra, pero nuestras vidas siguen iguales. ¿Sabes por qué? Porque nada más escuchas temas bonitos, pero no los practicas. Escuchas temas bonitos, pero no los vives. Y ay, yo siento la unción y rabasá. Sí, puro don de lenguas, pero eres bien chismoso. Tienes el don de lenguas, pero lo de la deberían, pero de cortar. Me voy explicando por qué.
Porque muchas veces estamos en el lugar indicado. Ay, sí, no faltas los miércoles. Ay, sí, no faltas los domingos a la iglesia. Ay, sí, no faltas a la hora santa los jueves. Ay, andas con tu rosario en el cuello. Ya hasta pareces gitano porque traes la cruz, traes el rosario, traes cuanta cosa. Te parece que los vendes, ¿no? Y es la parte de, sí, pero eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Frutos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga es bueno, te ves bien bonito. Mira, ¿estaba la higuera, sí o no? Llegó el patrón, llegó el dueño y le empezó a buscar y no encontró. ¿Por qué? Porque posiblemente esta higuera de lejos se veía próspera. Tal vez de lejos se veía unas hojonas, unas ramotas, bonita, chula, guapa. Y cuando te acercas a la canija hoguera no tiene. Así somos muchos de nosotros. Por ejemplo, me rayo la pintura, diría el padre Domingo. Ay, qué bonito reza el hermano Ángel Salguero. Si lo conocieras. Carácter chocoso, sangrón, habla de Dios, pero en su casa bien perdidos. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque nada más nos vemos bonitos y el Señor va a llegar y te va a pedir, va a llegar y te va a hacer así. ¡Ey! ¿Qué hubo ahí? Te ves re bonito, pero no tienes frutos. Y mira, el Señor, ¿cuáles son los frutos que el Señor demanda? Nuestra familia, nuestra casa, los que tienen hijos, nuestro servicio. ¿Me voy explicando hasta aquí? Por ejemplo, el Señor va a llegar y va a decir: ay, qué bonito rezas, tú ya te salvaste, me conoces. ¿Y tus hijos me conocen? ¿Y tus hermanas me conocen? Esos son los frutos. No te estoy diciendo que vayas corriendo a evangelizarlos. Estoy diciendo que tenemos que entender que nosotros ya estamos plantados y estamos aquí. Sí, pero el Señor nos va a pedir frutos. Voltea a ver a la persona que está a un lado, voltea a ver y le vas a decir: cara vemos, frutos no sabemos. Ahora, permítame un momento, me anda fallando el dispositivo. Se entra y se sale. Ahora, miren, para que una higuera, para que nosotros podamos dar fruto, repite conmigo: yo soy la higuera. Mira, una higuera, para que crezca abundantemente, para que prospere, primero se tiene que revisar cómo está el piso. Por ejemplo, si tú la plantas en tierra fértil, va a crecer grande. Pero si tú la plantas en tierra donde hay piedras, va a crecer pequeña. ¿Por qué? Porque las piedras le estorban. Repite conmigo: las piedras estorban. Ahora, ¿qué representan las piedras? Las piedras representan nuestros pecados. Las piedras representan nuestros malos hábitos. Las piedras representan nuestros hábitos ocultos. Por ejemplo, Dios quiere que crezca grande en oración, pero yo tengo el hábito de que soy huevón. Entonces Dios quiere una espiritualidad grande para mí, pero yo tengo una piedra que me estorba: apatía para la oración. Tengo otra piedra que se llama impureza sexual, que cada vez que voy creciendo, voy creciendo en Dios, y unción y revelación y dones y carismas, llega la impureza sexual y pum, me lo tira todo. ¿Qué significa? Que tal vez Dios, y no me refiero a nada más espiritualmente, Dios ya pudo haberte dado más económicamente, familiarmente, pero no hemos estado dispuestos a quitar las piedras. ¿Qué piedra siempre te ha robado la paz? Con todo respeto, mira, tal vez Dios quiere que tengas una mejor condición económica, pero tu piedra se llama comprar un montón de cosas y gastar el dinero en tonterías. ¿Me voy explicando hasta aquí? Tapas un hoyo, destapas otro, se prende esto, lo apagas y te la vives de droga en droga, de deuda en deuda, de abono en abono. Le debes a Compartamos, a Cajayanga, a Coppel, a Electra, Medio Mundo. Y no estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que tal vez esa es tu piedra. ¿Me voy explicando aquí? Entonces Dios quiere que prosperes en todas tus áreas, sí,
pero tú tienes que quitar las piedras. No las quita Él. Ojo con lo que voy a decir. Él te bendice, pero tú quitas piedras. ¿Me explico? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Mira, Jesucristo dijo: si tu mano te es ocasión de pecado, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Dijo yo te la corto? No, córtatela tú. Eso está cañón. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pregunto yo, Él dijo: yo te ayudo a cortártelo. Te lo cortas tú. La piedra la quitas tú. ¿Sabes qué significa? Que para que recibas la gracia tienes que estar dispuesto a hacer el sacrificio. Y no se refiere a que te cortes una mano. Significa que el sacrificio te va a doler como si te cortaras una mano. Eso está bueno. Si quieres la bendición, no te tienes que cortar una mano, pero a lo que tengas que renunciar te va a doler como si te cortaras una mano. A eso se refiere. Y la Biblia no dice: yo te ayudo y te la corto para que seas más santo. No, córtatela tú. Córtatela tú. El punto y lo que aterrizo para seguir es: ¿qué impide que prosperes? ¿Qué piedra o qué piedras te estorban? ¿Qué tienes que cortar? ¿Qué tienes que arrancar para que puedas crecer en santidad? Con todo respeto, habemos muchos que estamos en la oración, pero no nos gusta esto. Eso lo tienes que cortar. ¿Y te va a doler? Sí, te va a doler, papi. Te va a doler, porque siempre que algo está enraizado en nuestras vidas, va a doler. Y cada uno sabe qué tiene que venir y poner en el altar. Cada uno sabe qué piedras tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitar. Amén. Un aplauso al Señor. Ahora, otra cuestión es que cuando tú vas a plantar la higuera, para que la higuera crezca grande, la tienes que plantar profundo. Si tú a la higuera la plantas por encimita, o sea que no haces el hoyo profundo, la higuera no va a crecer mucho. ¿Por qué? Porque la higuera necesita echar raíces. Entonces, para echar raíces, tú necesitas cavar profundo, porque hay muchos árboles que las raíces son más grandes que lo que crecen hacia afuera. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Cavar profundo y echar raíces significa que te tienes que comprometer con Dios, con tu familia, con tu proyecto, con tu trabajo. ¿Qué significa? Significa que tal vez Dios no te ha hecho crecer, no por Él, sino porque no sabes comprometerte. ¿Me explico? Por ejemplo, tal vez Dios quiere que tengas un hermoso y bonito matrimonio, pero no te sabes comprometer. Eres cusco, eres infiel, rabo verde, cabeza blanca, nada más andas viendo que se cruza. Entonces jamás podrás tener esa hermosa familia estable y bendecida. ¿Por qué? Porque no te sabes comprometer. Mira, hay muchas veces en las cuales yo conozco hermanos que se quieren dedicar a la predicación. Está bien y está excelente, pero dedicarte a esto también conlleva un compromiso, como todos los demás tipos de trabajo. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? A que tú predicas hoy, pero tuviste que estar estudiando en la semana, y tienes que estar actualizándote, y tienes que estar en una comunidad, y tienes que comprometerte. Amén. Por ejemplo, hay mucha gente que podría decir: ay, yo quiero predicar la palabra de Dios. Sí, pero para predicar la palabra de Dios primero tienes que leer la palabra de Dios. ¿Me explico? Miren, hay mucha gente que dice: tú empieza a hablar y el Espíritu Santo va a hablar por ti. ¿Sí o no? Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el Espíritu Santo les recordará todo lo que dije. ¿Qué significa? Que primero tienes que leer lo que Jesús dijo para que después Él te lo recuerde. ¿Cuál es el problema? Quieres dar un tema y no lo estudiaste, y terminas hablando de chile, de mole y de dulce. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero él está bien contento porque estuvo la presencia de Dios.
A lo que me refiero con esto es que todo lo que esperes y quieras de Dios, tanto espiritual como familiar, como económico, como profesional, va a demandar compromiso. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces, porque no somos comprometidos, y no necesitas comprometerte con todas las cosas, necesitas comprometerte con aquello que Dios quiere darte. Amén. Con lo que Dios quiere darte. Repita conmigo: el compromiso trae bendición. Ahora repite conmigo: el tiempo de Dios para crecer. Ok. Ya hablamos de que el Señor quiere compromiso para crecer. Ya hablamos de que hay que quitar las piedras para crecer. Ya hablamos de que aunque estemos en el lugar indicado, el Señor viene demandando frutos. Amén. Ahora, añadido a esta secuencia de elementos, hay uno muy importante que se llama aprender a esperar en Dios. Y no me refiero a los memes que dicen el tiempo de Dios es perfecto. No, a lo que yo me refiero es que hay un tiempo de Dios. Miren, el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes del río, que dan fruto a su tiempo. Repite conmigo: tiempo. ¿En dónde está plantado el árbol? Junto a la corriente. ¿Qué significa la corriente? Gracia, favor, bendición, Espíritu Santo. Pero aunque estés plantado, tú tienes que esperar el tiempo. Tú no puedes: yo estoy en la corriente, estoy en el Espíritu Santo, y empezar a dar frutos. No, tienes que esperar el tiempo, tu tiempo de crecimiento. Con todo respeto, yo tengo en esto desde los 19 años, y yo empecé a ver unción y milagros desde hace como 3. Me tuve que esperar como 11, 10. ¿A qué me refiero? ¿Estás en el lugar correcto? Sí. ¿Está el río de la gracia? Sí. Pero tienes que esperar el tiempo. ¿Estás en tu trabajo? ¿Le estás echando ganas? Sí. ¿Le estás echando compromiso? Sí. ¿Estás quitando las piedras? Sí. Pero tienes que esperar el tiempo de oportunidad, el tiempo en el cual Él te abre la puerta y ahora sí, es tu tiempo. Pero a veces queremos acelerar el tiempo. Miren, María en las bodas de Caná le dijo a Jesús que hiciera algo al respecto sobre el vino. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Mujer, no ha llegado mi tiempo. Mi tiempo. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice que para que el Espíritu Santo se derramara, el Padre esperó el tiempo. Repite conmigo: Jesús espera el tiempo, el Padre espera el tiempo, el Espíritu Santo espera el tiempo. ¿Qué significa? Que tienes que permanecer plantado, que tienes que quitar las piedras, que tienes que esperar el momento en el cual los cielos se abran. Miren, algo que no es bíblico, pero yo lo he revisado a través de la vida, es que todos en algún momento llegamos a tener un tiempo de bendición. Y lo voy a decir con estas palabras: a veces hasta ni siquiera sabemos cómo está llegando esa oportunidad. Miren, yo conozco personas que no se prepararon para lo que estaban recibiendo, y empezaron a ser buenos vendedores, les empezó a caer lana, les empezó a caer billete, les empezó a caer esto, pero no supieron que era un tiempo de provisión, y ellos pensaron que esa abundancia se debía a ellos mismos. ¿Qué es lo que hacen? Voy a comprar, voy a disfrutar, voy a tomar, me voy a drogar, voy a invitar, voy a disfrutar, y después ese tiempo se cierra, y después, ¿de dónde? Y quisieran no haberse gastado lo que se gastaron, y quisieran no haber regalado lo que regalaron, y quisieran no haber malgastado todo lo que ese tiempo de abundancia les había llegado. Y muchas veces, con mucho amor, están frustrados porque lo dejé ir, me llegó y no lo aproveché, lo tenía en las manos y se me fue. Eso no lo he visto en la Biblia, pero es algo que yo he visto. ¿Dios lo puede volver a hacer? Sí. Pero si estás en un tiempo, te llega un tiempo, sé consciente y ahí quédate. Amén. Volverá a haber tiempos. Con todo respeto, por ejemplo, yo antes de que viniera la pandemia estaba súper mal acostumbrado a que me fuera demasiado bien económicamente. Vino la pandemia, no me quejo, me va bien. Y sé que me volverá a ir bien, porque me va bien. Pero estoy muy mal acostumbrado, muy mal acostumbrado a mucha bendición. Pero aquí sigo.
Aquí hay que seguir. A veces nada más son como ciclos. Primavera, otoño, verano, invierno. Espiritualmente muchas veces son así. Estuvimos en un tiempo de abundancia, sí, pero de repente como que los números ya no empiezan a dar igual. Y de repente como que los estiras y hay. Pero va a venir un nuevo tiempo. Van a venir nuevos frutos, va a venir primavera, van a venir nuevas oportunidades, se va a volver a abrir el río de la gracia, pero tienes que estar ahí. El Salmo 1 dice, el árbol está plantado junto a las corrientes, pero el árbol no puede dar frutos todo el año. Dio frutos este año, y si estás dando frutos, guárdalos, recíbelos, administralos, aguanta un rato que pase, no te mueves de donde estás para la próxima oportunidad. Amén. Le damos un aplauso al buen Señor. Miren, Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Cristo Jesús. Amén. Mira, la Biblia dice en el Salmo 92 versículo 12, que fue el primero que toqué hace rato, que nosotros creceremos como la palmera. Repite conmigo: como la palmera. ¿A qué se refiere a que nosotros vamos a crecer como la palmera? Miren, hay un tipo de palmera particular, especial, que esta palmera en el centro tiene un líquido blanco. Entonces, cuando el líquido blanco toca la parte de la punta, la palmera crece. La Biblia dice que nosotros seremos como las palmeras que crecerán. ¿Qué significa? Que Dios puede hacer que nosotros crezcamos como ese tipo de palmera. A lo que voy es a lo siguiente. La pregunta aquí es: ¿cómo crece esa palmera, Ángel? Mira, esta palmera crece cuando el líquido le pega en la punta o llega a la punta. Amén. Pero esta palmera necesita de los vientos que la golpean, que la zarandean, que la mueven de un lado y para otro. Y a veces parece que la palmera se quiebra, se rompe, pero en realidad está creciendo. Entonces, la Biblia dice que así como crecen las palmeras, creceremos. ¿Qué significa? Que Dios ha puesto una gracia sobre nuestras vidas. Y la gracia es la siguiente: que aunque muchas veces vivamos momentos duros, esos momentos duros no son para destruirnos, son para promocionarnos. Esos momentos duros no son para destruirte, son para hacer cambios. Esos momentos duros no son para destruirte, son para que crezcas y madures en tu carácter y en tu forma de ser. Mira, hay muchas veces en las cuales tú llegas a la oración, vienes a la reunión y los vientos de los problemas te hacen para allá. Hasta te pareces al muñequito ese que ponen afuera de las tiendas, ¿no? Y para allá y para acá y para allá, y las deudas para allá, y el marido para allá, y la tristeza para acá, y la soledad para allá. Y así andamos. Pero la Biblia dice que aún en medio de esas tribulaciones nosotros llegamos a crecer. Y de eso creo que hablé hace 15 días. Cómo el Señor en medio del dolor nos hace madurar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo lo decía hace 15 días, que en medio de la tribulación tú tienes que aprender cuál es la lección. Repito, en medio de la tribulación tú tienes que aprender cuál es la lección. ¿Por qué? Porque si no aprendes la lección jamás vas a salir de la tribulación. ¿Me explico? ¿Sabes por qué? Porque hay muchas veces en las cuales tú le dices al Señor: Señor, ayúdame con mi problema, y Él ni te hace caso. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no va a ayudarte con el problema, porque el problema no es el problema eres tú. Y el Señor está dejándote el problema para que cambies. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Qué significa?
que aún en medio de los momentos duros podemos llegar a crecer. Por eso la palabra dice en el Salmo 92, versículo 12: como las palmeras llegaremos a crecer. Repite conmigo: las palmeras me ayudan a crecer. Ahora voy aterrizando. La Biblia dice que Goliat había llegado a enfrentarse y amenazar al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y en ese momento empezó a amedrentarlos, empezó a insultarlos, y todos se llenaron de miedo. Y en ese momento va llegando el David. Pregunto yo, ¿el David era soldado? No. ¿El David estaba preparado para pelear? No. ¿Pero qué hizo David? Vio una oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa que en la vida tienes que tener fe, sí, pero también tienes que aprender a aprovechar las oportunidades. Muchas veces somos muy miedosos. ¿Me explico? Repite conmigo: oportunidad más bendición. O sea, tenía la bendición, sí, pero aprovechó la oportunidad. Muchas veces, con todo respeto, es Dios te está diciendo: órale, te lo estoy dando. Ay, no, Señor, ¿qué tal si no es tu voluntad? Con todo, mira, yo cuando empecé a predicar, a mí me mandaban a traer de eventos en Puebla, México, Cancún. Yo nunca había ido. Renovación, 1000 personas, cuánta cosa es. Yo nunca había. Voy, me apunto. Dirían por ahí, sin miedo al éxito. Y era de esas veces en las que vas bajando a los santos, vas bajando a la Virgen. Dices: no sé cómo, pero ahorita aprendo. Y sí, a ver si no está tan peor, ¿no? Y de repente te das cuenta que Dios te bendijo. Estabas en un lugar donde no tenías que estar. Es, por ejemplo, oye, que no pudo venir tal predicador famoso. Pues tráete al Salguero. Llega al Salguero, tiene 20 años menos, 25 años que el predicador, pero trae la bendición. ¿Qué es lo que hace? Acepta la oportunidad. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que aprender a aceptar las oportunidades. El miedo, por ejemplo, si David hubiera dicho: pues hay que ver que alguien se arregle, se pierde la bendición. Repite conmigo: aprovecha oportunidad. Segunda, David tuvo que pelear. Repite conmigo: tienes que pelear. No es de si quieres, La vida es pelear. Te vas a pelear contigo, porque nosotros también estamos bien locos. Segunda, te vas a pelear con el diablo, porque también te va a hacer la vida imposible. Pero siempre la vida es pelea. La vida es pelea. Tienes que pelear para salir adelante. Tienes que pelear para alcanzar tus sueños. Si me explico, repite conmigo: fe para pelear. Mira, hay algo que yo a veces se me olvida compartir. Hay gente que muchas veces está en un hoyo de problemas, ¿sí o no? Y tiene fe de que Dios los va a sacar del hoyo. Y salen. Pero quiero que entendamos: la misma fe que ocupas para salir del hoyo es la misma fe que ocupas para subir la montaña. El problema es que muchas veces dices: yo nada más quiero que el Señor me saque. Sí. ¿Y por qué no quieres que el Señor te dé tu casa? ¿Y por qué no quieres que el Señor te bendiga con más? Si la misma fe que ocupaste para que te sacara de la depresión es la misma fe que vas a ocupar para que te dé más. Es la misma. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente es: ya salí de la bronca, ya salí del hoyo, ya con esto me relajo. No, tienes que seguirla ocupando. Entonces David se puso a pelear. Repite conmigo: se puso a pelear. Y miren, la Biblia dice que David agarró 5 piedras. ¿Cuántas piedras? ¿Y con cuántas lo mató? ¿Cuántas piedras? ¿Y con cuántas lo mató? ¿Qué significa? Que David era así. Mira, David era loquillo. Agarra 5 piedras, mano. Si no le pego a la primera, le pego a la segunda. Si no le pego a la segunda, le pego a la tercera. Si no le pego a la tercera, le pego a la cuarta. Pero de que me lo friego, me lo friego. Esa actitud le gusta a Dios. Le encanta. Señor, voy a echarle ganas con tu bendición. Me fue mal, pero vuelvo a agarrar mi piedra. Te fue mal otra vez, pero te vuelves a levantar en fe. ¿Sabes por qué? Porque al Señor le gusta la gente que aunque a veces caiga se vuelve a levantar.
Y esto va para vida de espiritual, de santidad. Hay veces en las cuales el Señor sabe que lo amas, pero también sabe que eres muy débil, muy frágil. Y a veces vienes con tu corazón roto porque le fallaste, porque le caíste, porque tropezaste, porque lo ofendiste. Pero el Señor se alegra tanto que con un corazón arrepentido le diga: Señor, aquí estoy, perdóname, te amo. Te vuelve a levantar y te vuelve a levantar y te vuelve a levantar. Por eso su palabra dice: mi misericordia es nueva cada mañana. Él no se le acaba. ¿Qué significa misericordia nueva? Significa que el Señor cada mañana está pensando en cómo bendecirte. Escucha esto: mi misericordia es nueva cada mañana. ¿Sabes quién se levanta cada día pensando en cómo te va a bendecir? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te levantas y no te levantas pensando: ¿qué me irá a dar hoy? ¿Qué irá a hacer en mí? ¿Qué cosas nuevas me mostrará? Y muchas veces el Señor a las 6 de la mañana es: tengo algo que mostrarte a las 8. Y el salguero a las 10 durmiendo. Y te perdiste la bendición de las 8 de la mañana. Amén. Repite conmigo. Repite conmigo. La bendición se trata de volverlo a intentar, de volverlo a intentar y de volverlo a intentar. Mira, te lo pongo así. La Biblia dice que Pedro había estado pescando, ¿sí o no? Y no pescó nada. Y llega a la orilla y ya está lavando las redes. ¿Sabes por qué? Porque a Pedro le había ido mal. Pero aunque le había ido mal, tenía la esperanza de que mañana le fuera bien. Porque si Pedro se hubiera dado por derrotado, hubiera agarrado y dijo: China, esto no sirve para nada. Hubiera agarrado las redes, las bota. Hubiera agarrado las redes, las rompe. Pero Pedro, aunque no le fue bien, las estaba lavando. ¿Por qué? Porque su actitud era: no me fue bien hoy, pero con la bendición de Dios mañana me va a ir bien. ¿Y quién venía llegando? Y le dijo: saca la barca otra vez. Pedro le pudo haber dicho: no, ya cerré, ya me voy a mi casita. Aparte, si tú supieras la suegra que tengo, mano, está loca. ¿Me explico? Es tóxica. La Biblia dice que vivía en su casa. Pero en ese momento Pedro dice: va de nuevo. Y recibe en un momento lo que... Quiero que entiendas esto. ¿Quieres bendición? Tienes que volverlo a intentar, como David y como Pedro. ¿Tienes la bendición? Te tienes que matar trabajando. Mira, Pedro ya había trabajado toda la noche, estaba desvelado, ¿sí o no? Y en ese momento imagínate al Pedro así de: bueno, una vez más. ¿Qué significa? Que para tener la bendición le vas a tener que trabajar un montón. Por ejemplo, yo, en mi caso personal, llegó un tiempo en el cual me iba yo con ese hombre un mes de misiones. Un mes. Ciudad tras ciudad, estado tras estado, pueblo tras pueblo, comunidad tras comunidad. Y a todos lados. O sea, me pasé 4 años de mi vida viaje. O sea, yo traía esto todo rojo, los ojos llenos de sangre. Es más, quienes me conocen saben que una vez venía yo de Jalapa a cargar mercancía y me dio una crisis de pánico y de ansiedad, de tanto trabajo y de tanto estrés, que me tuvieron que ir a recoger a un hospital en Costco. Y me metieron mi inyección para el estrés. Ya me andaba yo yendo. No te estoy diciendo que te llegues ahí, pero sí estoy diciendo que sí le tienes que trabajar. Repite conmigo: Dios bendice a quien trabaja mucho. Un aplauso para el Señor. Mira, algo que me gusta es que la Biblia dice que en ese momento David agarró la piedra y la aventó. ¿Hacia dónde la aventó? Hacia adelante. Y la Biblia dice que la piedra le pegó aquí a Goliat. ¿En dónde le pegó? Pero ¿hacia dónde cayó? Hacia adelante. Le pegó aquí y se cayó así. Si tú le pegas a alguien aquí, ¿hacia dónde tiene que irse? Pero la Biblia dice que cayó hacia adelante. Mira, la Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que la Biblia solamente fue el pretexto
para ver la bendición. Yo quiero pensar que lo que mató a Goliat no fue la piedra, fue la mano de Dios. Dios nada más esperó a que David hiciera así, ¡fum! Y en cuanto David hizo así, Dios hizo así, ¡pac! ¿Qué significa? Que hay muchas veces que lo único que Dios está esperando es que hagas esto. En el nombre de Dios me aviento para que el Señor respalde. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces te da miedo hacer esto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y Él no te puede respaldar si no haces esto. Tú tiras la piedra, Él mueve la mano. Tú te paras temprano, Él mueve la mano. Tú vas a buscar clientes y Él mueve la mano. Tú pones ese negocio, Él mueve la mano. Tú compras esa mercancía, Él mueve la mano. Pero tienes que moverla primero tú. Tú mueves tu mano, Él mueve su mano. Amén. Mira, Dios le dijo a Josué: la tierra que pises te doy. ¿Cómo le dijo? La tierra que pises, ¿qué? ¿Que pises? ¿Que pises? Pregunto yo, Dios le iba a decir: a ver, papi, mi niño, mi muñeco, camínale. No. Si Josué pisaba, Dios le daba. Si Josué pisaba, Dios no te va a dar nada que no estés dispuesto a pisar. ¿Qué significa? Tú te levantas temprano en el nombre de Jesús a trabajar y Él te bendice. Tú te levantas temprano en el nombre de Jesús para viajar, para misionar, y Él te bendice. Tú te levantas temprano para ir a abrir tu negocito, Él te bendice. Tú te levantas temprano para hacer eso que tanto te inquieta y que quieres hacer, Él te bendice. Pero si no te paras temprano, si no vas a ver ese carro, si no vas a ver esa merca, si no vas a ver eso, no te lo va a dar. Escucha, Dios te va a dar hasta donde tú le creas y trabajes. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y termino con lo más importante. Lo más importante. Miren, la Biblia dice que también seremos como roble en el Líbano. Cedro en el Líbano. Repitan conmigo: cedro en el Líbano. Ahora, ¿qué tiene de particular el cedro en el Líbano? Miren, ¿cuál es la particularidad de esta expresión? El cedro es una semilla que cuando tú la plantas, pasa una semana y no se ve nada. Pasa un mes y no se ve nada. Pasa un año y no se ve nada. Pasan 2 años y no se ve nada. Pasan 4 años y no se ve nada. Y tal vez tú sembraste tu semillita de cedro en el Líbano y la gente que te vio ha de decir: oh, tu semilla no dio nada. ¿Para qué la sembraste si no te dio nada? Y tal vez muchas personas digan eso de ti por venir aquí. Vas a los miércoles y nada. Ahí estás los miércoles a las 6:30 con tu rosario en la mano y tu vida no cambia nada. Tienes tiempo siguiéndole al Señor 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y tu vida no ha cambiado. ¿Te lo han dicho? Peor, ¿lo has llegado a sentir? Por eso la Biblia dice: y serán como semillas de cedro plantadas en el Líbano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando la semilla de cedro no está creciendo hacia afuera, está creciendo hacia adentro. Y la semilla está echando raíces, y está echando raíces, y está echando raíces, y está echando raíces, y está echando raíces. ¿Y sabes? Cuando una semilla de cedro se encuentra con una roca, ¿sabes qué es lo que hace? La abraza. ¿Qué le hacen las raíces a la piedra, a la roca? Y sigue creciendo. ¿Quién es la roca? La roca de salvación.
Antes de crecer y antes de que Él te prospere, tiene que ver que estás, tus raíces plantadas en Él. Y eso explica por qué muchas veces no ha habido el tiempo de crecimiento. ¿Por qué? Porque estás en el tiempo en el que te tienes que enamorar, te tienes que aferrar, para que cuando venga la bendición no te aloques, para que cuando vengan los tiempos duros no te pierdas. Entonces la semilla de cedro empieza a echar más raíces, abraza la roca y sigue echando raíces, sigue echando raíces, y hasta que la semilla, las raíces encuentran agua. En ese momento, ¡pum!, el cedro puede llegar a crecer en un año lo que no ha crecido en 4 o en 5. Y de repente la gente dice: ese cedro ya se murió, ya se ahogó. Y de repente lo ven crecer, y de repente lo ven prosperar, y de repente lo ven florecer, y de repente lo ven prosperar, y de repente lo ven crecer. Y la gente puede llegar a decir: canijo, ¿y eso qué le pasó? Siempre estuvo ahí, estuvo esperando su tiempo. Ojo, ¿qué significa la fuente de agua? La fuente de agua significa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hasta que no aprendas con tus raíces, con todo tu ser, a abrazarlo, y hasta que no aprendas a estar conectado al Espíritu Santo, no revienta eso. Tú necesitas 2 cosas aparte de todo lo que yo te enseñé: aferrado a Cristo y conectado a su presencia. Y es cuando estás aferrado y conectado a su presencia que empiezas a crecer, y empiezas a crecer, y empiezas a crecer, y empiezas a crecer. Y es cuando la gente empieza a decir: sí, cierto, todo lo que decía esa persona que iba los miércoles. Entonces, recapitulo, repita conmigo: Dios demanda frutos. Debo quitar las piedras, comprometerme, esperar el tiempo, pelear batallas, volver a intentarlo y estar conectado a su presencia. Termino con esto. Mira, si en algún momento te has preguntado por qué Dios no me bendice, era por eso. Era por eso. ¿Por qué? Porque, como yo te lo dije, mueves tu mano y Él mueve la suya. Vamos a orar.